En el relato más impactante de las Escrituras, un soberano de inmenso poder descubrió, de la manera más dura posible, que nadie está por encima del Todopoderoso. Prepárate para adentrarte en una narrativa extraordinaria que revelará cómo el Altísimo puede humillar incluso al hombre más influyente de la tierra. Esta es una historia de arrogancia, dominio y transformación que sacudirá tus creencias hasta lo más profundo. Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un segundo de esta experiencia única que tiene el potencial de cambiar tu perspectiva para siempre. Contemplen mi grandeza. Esas palabras apenas habían abandonado los labios del monarca cuando el cielo sobre Babilonia se oscureció de manera sobrecogedora. En cuestión de segundos, el hombre más poderoso del mundo cayó de rodillas, sus ojos desorbitados por el terror mientras sentía su cuerpo mutar de formas inimaginables. Sus dedos comenzaron a retorcerse, convirtiéndose en garras afiladas. Su piel se cubrió de un pelaje espeso, y su mente brillante empezó a nublarse con pensamientos primitivos e instintivos. ¿Qué estaba ocurriendo con Nabucodonosor, el rey? ¿De Babilonia? ¿Cómo había llegado este gobernante cuya autoridad parecía invencible a enfrentar tal destino? ¿Cuál fue el pecado tan grave que provocó que Dios lo redujera a una existencia animal? Y lo más crucial, ¿habría alguna posibilidad de que recuperara su humanidad? Suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate para explorar una de las historias bíblicas más profundas y significativas. En la sala del trono, Nabucodonosor se encontraba sentado en su majestuosa silla real, adornada con leones de oro macizo, mientras supervisaba los asuntos de su vasto imperio. Sus consejeros se inclinaban ante él hasta que sus frentes tocaban el suelo de mármol pulido. Entre ellos destacaba Daniel, el profeta hebreo, cuya mirada atenta percibía los sutiles cambios en el comportamiento del rey. Con cada día que pasaba, Nabucodonosor parecía distanciarse más de la realidad, convencido de que su poder lo elevaba por encima de cualquier mortal, incluso de lo divino. El palacio era un monumento a su gloria personal. Sus muros estaban decorados con relieves que narraban sus conquistas. La caída de Jerusalén, la sumisión de Egipto, las victorias contra medos y persas. Cada rincón del lugar proclamaba un mensaje inequívoco. Admiren el poder de Nabucodonosor. Sin embargo, durante las noches, cuando las sombras danzaban sobre los famosos jardines colgantes, el rey solía caminar solo, perdido en reflexiones sobre su propia grandeza. Las estatuas de los dioses babilónicos, con sus ojos vacíos, parecían observarlo en silencio, testigos mudos de su creciente megalomanía. El aire pesado del verano traía el aroma de flores exóticas que él había ordenado importar desde los confines de su imperio. Pero en las sombras del palacio, pequeñas señales de advertencia comenzaban a manifestarse. Los sirvientes murmuraban sobre el extraño comportamiento del rey, quien pasaba horas admirando su propio reflejo en espejos de bronce pulido y despreciaba los consejos sabios si contradecían sus deseos. El poder absoluto estaba corrompiendo absolutamente. En sus aposentos privados, rodeado de riquezas incalculables, Nabucodonosor planeaba su próxima obra maestra. Una estatua de oro macizo que representaría su figura, tan alta que sería visible desde cualquier punto de la ciudad. Sería el símbolo definitivo de su autoridad suprema, una declaración al mundo de que no solo era un rey, sino un dios. Mientras tanto, Daniel observaba con creciente preocupación. El profeta sabía que el verdadero Dios no comparte su gloria con nadie. Las nubes oscuras comenzaban a acumularse en el horizonte, anunciando una tormenta que cambiaría para siempre el destino del hombre que creía ser un dios. El orgullo de Nabucodonosor lo había llevado a olvidar que todo poder proviene del Altísimo. ¿Te has encontrado alguna vez atribuyendo tus logros únicamente a tus propias fuerzas sin reconocer la mano de Dios? Comparte en los comentarios. Señor, toda gloria y honor te pertenecen.
Juntos declaremos que reconocemos que todo poder y victoria vienen del Altísimo. En la penumbra de sus aposentos reales, Nabucodonosor se revolvía inquieto en su lecho. El silencio de la noche fue interrumpido por sus gemidos mientras visiones perturbadoras invadían su sueño. En su visión, una árbol majestuosa se alzaba hacia los cielos, extendiendo sus ramas hasta los confines de la tierra. Era una imagen de poder y esplendor, pero algo estaba a punto de cambiar. El rey observó, paralizado, mientras una figura celestial descendía de los cielos. Su voz resonó como un trueno. Derriben el árbol y corten sus ramas. Las palabras vibraban con una autoridad que hacía temblar el aire mismo. La orden continuaba, aún más inquietante. Dejen, sin embargo, el tronco con las raíces en la tierra, atadas con cadenas de hierro y bronce. Un sudor frío corría por la frente del monarca mientras la visión se desarrollaba. El gran árbol, que momentos antes tocaba los cielos, fue brutalmente derribado. Sus hojas doradas caían como lluvia, y sus frutos abundantes se desperdigaban por el suelo. Pero lo más perturbador estaba por venir. El decreto hablaba de una transformación, de un hombre que viviría como una bestia durante 7 períodos. Nabucodonosor despertó sobresaltado, su corazón latiendo con violencia contra su pecho. Las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse a través de las cortinas de seda, pero la oscuridad del sueño aún envolvía su espíritu. Los detalles de la visión estaban grabados en su mente con una claridad aterradora. El palacio pronto se llenó de actividad mientras mensajeros corrían por los pasillos ornamentados, convocando a todos los sabios, astrólogos y adivinos de Babilonia. La sala del trono se llenó rápidamente con los hombres más instruidos del imperio, todos temblando ante la expresión atormentada de su rey, uno por uno. Los sabios intentaron interpretar el sueño, pero sus palabras eran vacías, sus interpretaciones superficiales. El rey podía ver el miedo en sus ojos, miedo de decir la verdad que todos sospechaban, miedo de enfrentar la ira real. La tensión en el aire era palpable, mezclada con el aroma del incienso, mientras cada intento fallido solo aumentaba la frustración del monarca. Fue entonces cuando Daniel entró en la sala. Su semblante era grave, sus ojos reflejaban el peso del conocimiento divino. El profeta hebreo había pasado la noche en oración, buscando sabiduría del Altísimo. Ahora cargaba un mensaje que ningún otro se atrevería a entregar. El silencio invadió la sala cuando Daniel comenzó a hablar. Su voz, aunque suave, poseía una autoridad que provenía de algo mucho más allá del poder terrenal. Con reverencia pero sin temor, reveló el significado del sueño. El árbol era el propio Nabucodonosor. Su reino era la sombra que cubría la tierra. Pero su orgullo había llegado a los cielos como un desafío al Altísimo. La interpretación continuaba, cada palabra cayendo como un martillo sobre el corazón del rey. Daniel habló de la caída inminente, del decreto divino que transformaría al gran rey en una criatura del campo durante 7 largos años, hasta que aprendiera que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Pero había esperanza en el mensaje final. El tronco que permanecía representaba una oportunidad. Si el rey se arrepentía y reconocía la soberanía del verdadero Dios, su reino sería restaurado. Daniel, con compasión en su voz, imploró al rey que abandonara sus pecados y practicara la justicia. Las palabras de Daniel resonaron por la sala del trono, encontrando solo silencio como respuesta. Nabucodonosor, sentado en su trono dorado, luchaba internamente con el mensaje. Su rostro alternaba entre miedo y orgullo, entre aceptación y negación. La advertencia había sido dada. Pero, ¿sería capaz el corazón endurecido del rey de recibirla? Dios siempre nos advierte antes de corregirnos, pero muchas veces nuestro orgullo nos impide escuchar su voz. Si deseas tener mayor sensibilidad espiritual para percibir las advertencias divinas,
comenta ahora: Señor, abre mis oídos y mi corazón para escucharte. Oremos juntos por discernimiento espiritual. En las semanas posteriores al sueño profético, un cambio sutil se apoderó del Palacio Real de Babilonia. Nabucodonosor, profundamente afectado por la interpretación de Daniel, inicialmente mostró signos de humildad. Sus órdenes se volvieron menos severas, sus palabras más medidas. El poderoso rey parecía estar considerando seriamente la advertencia divina. Durante este período, dedicó más tiempo a observar al pueblo común de su ciudad desde lo alto de sus jardines colgantes. Contemplaba a los mercaderes, artesanos y esclavos que mantenían funcionando la Gran Babilonia. Por breves momentos, vislumbraba la fragilidad de la vida humana y la importancia de reconocer al verdadero soberano de todas las cosas. En el corazón del rey, las palabras de Daniel resonaban como un eco distante, pero su influencia comenzaba a desvanecerse. El Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres, había dicho el profeta, y aunque esas palabras eran ciertas, el corazón humano es complejo, y el orgullo tiene raíces profundas que pueden crecer nuevamente incluso en los terrenos más fértiles. Sutilmente, casi imperceptiblemente, las semillas de la desobediencia volvieron a brotar. Todo comenzó con los susurros de los consejeros que rodeaban al rey. Gran rey, tu reciente misericordia ha vuelto perezoso al pueblo, decían algunos. Divino monarca, tus enemigos interpretarán tu bondad como debilidad, murmuraban otros. La prosperidad del reino también conspiraba contra su humildad. Las caravanas seguían llegando, cargadas con riquezas de tierras lejanas. Los graneros estaban llenos hasta rebosar con granos, y los tesoros acumulaban oro y piedras preciosas. Cada nuevo éxito, cada victoria militar, cada proyecto concluido servía como una tentación silenciosa, susurrando que tal vez aquel sueño no era más que una pesadilla sin significado. En sus aposentos privados, Nabucodonosor mantenía un libro de registros donde escribía diariamente sobre sus logros. Las páginas se llenaban no solo con hechos, sino con autoelogios cada vez más extravagantes. Yo, Nabucodonosor, quien hice florecer los desiertos, quien doblé las rodillas de las naciones, quien construí lo que los dioses solo pudieron soñar. La advertencia divina del sueño se había transformado en una memoria distante, casi borrada bajo capas de orgullo y autoadoración. Cuando Daniel ocasionalmente cruzaba su camino en los pasillos del palacio, el rey apenas lo reconocía. El profeta hebreo, que una vez fue su consejero más cercano, ahora era visto como una incómoda reminiscencia de un momento de debilidad. Por la noche, cuando la ciudad dormía, extraños sonidos comenzaron a resonar por los pasillos del palacio. Algunos sirvientes juraban haber oído rugidos animalescos provenientes de los aposentos reales. Otros relataban haber visto al rey vagando por los jardines en las primeras horas de la mañana, hablando solo en una lengua incomprensible. Eran los primeros signos de la transformación que se avecinaba. El colmo de la locura de Nabucodonosor se manifestaba en sus decretos cada vez más extravagantes. Exigía que su imagen fuera esculpida en cada esquina de la ciudad, que su nombre fuera recitado como una oración antes de cada comida en todo el imperio. Planeaba un festival donde sería proclamado no solo rey de los hombres, sino señor de los propios elementos. Durante un banquete real, mientras cientos de nobles se inclinaban ante él, Nabucodonosor levantó una copa de vino hacia el cielo estrellado. Sus ojos brillaban con un fuego insensato mientras proclamaba: ¿Quién en el cielo o en la tierra puede compararse con mi gloria? El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, como si el propio universo contuviera el aliento antes de la tormenta. Cuando todo va bien en nuestra vida, es fácil olvidar de quién proviene todo poder y bendición. Si deseas renovar tu compromiso de dar toda la gloria a Dios, incluso en tiempos de prosperidad, comenta ahora: toda honra a Dios,
Juntos reconozcamos que sin Él, nada somos. El sol se alzaba sobre Babilonia aquella mañana fatídica, lanzando sombras doradas sobre las murallas de la ciudad. Nabucodonosor subió al balcón más alto de su palacio, su manto real ondeando en la brisa matutina. Debajo de él, la ciudad se extendía en toda su gloria, un testimonio de su poder y ambición. Sus ojos recorrieron las majestuosas construcciones, las puertas de bronce pulido, los templos con sus torres que parecían tocar el cielo, los jardines colgantes que hacían suspirar de admiración a los extranjeros. Cada piedra, cada ladrillo, esmaltado, era un monumento a su propia gloria. El corazón del rey se infló de orgullo mientras contemplaba su imperio. Las palabras comenzaron a formarse en sus labios, palabras que sellarían su destino. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido para la casa real, con mi gran poder y para la gloria de mi majestad? Apenas las palabras habían salido de su boca cuando una repentina transformación ocurrió en el aire. Las nubes se oscurecieron y una voz atronadora resonó desde los cielos. Oh rey Nabucodonosor, a ti se te declara, tu reino ha llegado a su fin. En ese instante, algo se quebró en la mente del gran rey. Sus ojos, antes llenos de orgullo, adquirieron un brillo salvaje. Sus movimientos se volvieron erráticos, animalescos. Los guardias observaron horrorizados mientras su soberano caía de rodillas, arrancándose sus vestiduras reales y comenzando a gruñir como una bestia. En cuestión de momentos, el hombre más poderoso del mundo conocido se había transformado. Sus consejeros asistieron impotentes mientras él descendía las escaleras a cuatro patas, huyendo de los confines del palacio hacia los campos abiertos más allá de los muros de la ciudad. La profecía de Daniel se había cumplido. Fue en este momento de vulnerabilidad que algo extraordinario ocurrió. Daniel, quien había mantenido vigilia a distancia durante todo su exilio, se acercó por primera vez. Con él estaban algunos de los antiguos servidores fieles que nunca habían abandonado completamente a su rey, incluso en su condición más degradante. Entre ellos estaba incluso un antiguo sacerdote babilónico que, impresionado por la transformación del rey, se había convertido al Dios de Daniel. Estos improbables aliados se reunieron alrededor de Nabucodonosor, no más como súbditos ante un rey Dios, sino como hermanos unidos bajo la soberanía del Dios verdadero. Serían fundamentales para ayudarlo en lo que estaba por venir. El enfrentamiento final con el sistema de mentiras que había aprisionado no solo a él, sino a todo su imperio. A veces, necesitamos confrontar la verdad sobre nuestro pasado para ser verdaderamente libres. Si deseas que Dios revele y sane las heridas de tu pasado, comenta ahora: Señor, líbrame de las mentiras. Busquemos juntos la verdad que solo viene de Dios. El momento había llegado. Nabucodonosor, aún con rasgos de su transformación animal, pero con ojos que ahora brillaban con una nueva sabiduría, estaba de pie frente a las puertas doradas de su palacio. A su lado estaban Daniel y sus pocos aliados fieles. Frente a él, todo el sistema de poder que él mismo había creado. Sacerdotes, nobles y oficiales que aún proclamaban su divinidad. El enfrentamiento no sería con espadas ni ejércitos, sino con la propia verdad. Frente a toda la corte reunida, Nabucodonosor enfrentó a los sacerdotes que aún insistían en que él era un dios. Sus palabras resonaron por los salones de mármol. ¿Cómo pueden llamar Dios a alguien que fue reducido a pastar como ganado? Uno de los sumos sacerdotes dio un paso al frente, su voz cargada de manipulación. «Gran rey, fue solo una prueba de los dioses. Retome su lugar divino y haremos que el pueblo olvide su humillación». La tentación estaba clara. Podría enterrar toda la verdad y regresar a la cómoda mentira de su divinidad. Pero Nabucodonosor no vaciló. Con una voz que mezclaba autoridad,
real y humildad recién adquirida, hizo su declaración final. El reino no me pertenece. Toda gloria y todo poder pertenecen solo al Dios Altísimo. La decisión de Nabucodonosor de abrazar la verdad y rechazar las mentiras de su supuesta divinidad transformó no solo su reinado, sino todo el imperio. Los primeros días después de su restauración fueron de profundos cambios. Las estatuas que lo glorificaban fueron derribadas, y en su lugar se escribieron y proclamaron mensajes que declaraban la soberanía del Dios verdadero. El rey que antes construía monumentos para su propia gloria, ahora dedicaba recursos para cuidar a los pobres y necesitados. Los jardines colgantes, antes símbolo de su orgullo, fueron abiertos para que todo el pueblo pudiera disfrutar de su belleza. Su palacio, antes un templo para su autoadoración, se convirtió en un lugar donde la justicia se administraba con humildad y sabiduría. En sus reflexiones finales, registradas para las generaciones futuras, Nabucodonosor escribió: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todo lo que Él hace es justo, y todos sus caminos son rectos. Y aquellos que andan con soberbia, Él es poderoso para humillar. La historia termina con una escena poderosa. El antiguo rey, ahora un hombre verdaderamente sabio, sentado en un banco simple en sus jardines, conversando con personas comunes y compartiendo su historia, como testimonio del poder transformador de Dios. Su reino nunca fue tan próspero y pacífico como en los años que siguieron a su transformación. Si esta historia te ha inspirado y deseas aprender más lecciones y relatos bíblicos, no olvides dar like, suscribirte, activar la campanita y compartir este video con quienes quieran descubrir las enseñanzas de la Biblia.